¿Qué tal, doctores? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, eh, en breve vamos a dar inicio nuevamente a la clase, la continuidad de la clase de la vez pasada, ¿sí? ¿Se recuerdan ustedes dónde nos quedamos en la última clase? ¿De qué estábamos hablando en la última parte de la clase? Excelente, doctora Amanda. Excelente, excelente. ¿Sí? Estamos hablando del síndrome de Zollinger-Ellison, ¿verdad? Zollinger-Ellison, o conocido también como gastrinoma del tumor de la célula G. De eso estábamos hablando la última vez, ¿verdad? Y había un lugar muy específico, que aparecía más este síndrome que de Zollinger. ¿Cuál era? ¿Cómo es ese lugar específico? ¿Mm? El triángulo del gastrinoma, ¿sí? El triángulo del gastrinoma. ¿Recuerdan que hablamos del triángulo del gastrinoma? Que el 90% de los casos del síndrome de Zollinger aparecían ahí, ¿sí? El triángulo del gastrinoma. ¿Cómo está formado el triángulo del gastrinoma? La unión del conducto cístico y colédoco por arriba, la segunda y tercera porción y la del cuello y cuerpo de páncreas en la región media. Entonces, así está formado el triángulo del gastrinoma, donde es más frecuente el síndrome de Zollinger-Ellison, ¿sí? De Zollinger-Ellison. Y el Zollinger-Ellison tenía una triada específica, vamos a decirle, que le describía al síndrome del Zollinger y Ellison. ¿Cuál era la triada? ¿Qué cree que te repita, doctora Gabriela? ¿Cómo está formado el triángulo del gastrinoma? El triángulo del gastrinoma dijimos que está formado por la unión del conducto cístico y el colédoco por arriba, la segunda y tercera porción del duodeno y la del cuello y cuerpo del páncreas en la región medial, ¿sí? Entonces forma un triángulo, ¿sí? Por arriba el conducto cístico y colédoco, la segunda y tercera porción del duodeno y el cuello del páncreas en la región media, más o menos, ¿sí? En la base, es una forma de decir. Entonces vamos a ver hoy más o menos de qué estamos hablando cuando hablamos de la formación del triángulo del gastrinoma, ¿sí? Vamos a estar hablando de eso. Y estaba diciendo que tiene su triada, ¿sí? Su triada, que tiene su triada. ¿Y cuál era su triada? Eso es lo que estaba preguntando, la triada del síndrome de Solison. Enfermedad, o sea, producen úlcera, hipersecreción ácida y tumores de células beta. Excelente, doctora Amanda, excelente, excelente. ¿Mm? Bueno, y cuando hablamos del síndrome de Zollinger, este es un NEN1 o un NEN2.
Excelente, doctora Amanda. Excelente. NEN 1. Excelente. ¿Qué era el NEN 1? ¿Qué significa el NEN 1? Gen supresor del tumor, sí, son neoplasias endócrinas múltiple 1, ¿verdad? Que son alteraciones, y hay alteración en el gen supresor del tumor. Excelente, doctora Amanda. ¿Sí? Y que tiene menos probabilidad de ser maligno. Pero en este caso, en el síndrome, siempre hay una excepción, ¿verdad? Que pues la mayoría son malignos, el 60% son malignos, ¿verdad? Pero está bien, súper bien, doctor Wesley. Una de las preguntas del examen final dice que responde con verdadero y falso. Una de las preguntas a la final, visto que decía, responde con verdadero y falso. Las neoplasias pancreáticas, su principal clasificación es a través de la TNM. ¿Verdadero o falso? ¿Cuál es la clasificación que se utiliza para la neoplasia pancreática? ¿Cuál era la clasificación que utilizaban? La clasificación de Capella y Coles. ¿Sí? Clasificación de Capella y Coles. ¿Se recuerdan? Y Capella y Coles hacían una clasificación más bien por su característica o por su tamaño. Excelente, doctora Amanda. Excelente. Y lo clasificaban como funcional y no funcional también. ¿Se recuerdan ustedes? Funcional y no funcional. Yo le di, hay un PowerPoint ahí donde explica bien cuáles son los funcionales y cuáles son los funcionales. Bueno, puedo dar inicio a la clase. Son las 9, ¿verdad? ¿Puedo dar inicio a la clase, doctores? Excelente. Entonces, antes de nada, buen día. Vamos a dar continuidad a la clase del martes último. Vamos a seguir hablando de las neoplasias endócrinas pancreáticas. ¿Sí? Y como le dije, vamos a dar continuidad a la última clase. ¿Están escuchando bien? ¿Ven bien la imagen? Excelente. Damos dos. Como le estaba insistiendo mucho al NEN 1 o MEN 1 y la NEN 2 y MEN 2, que usted ya lo están manejando, también hay un resumen, un breve resumen, dice acá, para que ustedes puedan conferir un poquitito de lo que realmente es el MEN 1 y el MEN 2, ¿verdad? Entonces la diferencia, la diferencia entre el MEN 1 y MEN 2, que la neoplasia endocrina múltiple es un trastorno genético autosómico dominante, tanto el MEN1 y el MEN2, ¿verdad? De baja prevalencia, que se caracteriza por la presencia de tumores primarios en al menos dos tejidos endocrinos diferentes, describiéndose dos tipos denominados, el NEN1 y el NEN 2.1, dice ahí, pero es NEN 2. Ambos síndromes se presentan en forma esporádica y familiar.
con diferencia en su presentación clínicas, órganos comprometidos y tipos de mutación y manejo. Es importante reconocer tempranamente estos síndromes, tanto las neoplasias endocrinas múltiples, por la presencia de mutaciones genéticas que confieren un alto riesgo de aparición de varios tumores primarios a edades tempranas. En los últimos años, nuevas técnicas de biología molecular han permitido la identificación de los genes responsables del NEN tipo 1 y tipo 2, lo que desde el punto de vista ha significado un avance en el diagnóstico precoz y seguimiento en el tratamiento oportuno de estas patologías, ayudando a reducir la morbilidad y la mortalidad asociados. El objetivo de esta revisión es describir y analizar la patogenia, la presentación clínica, diagnóstico, tamizaje, tratamiento de las neoplasias endocrinas múltiples, especialmente el tipo 1, ¿verdad?, que es más frecuente. Entonces nosotros estamos hablando de todo esto, más bien de lo que nos estamos hablando de tratamiento. El tratamiento ustedes van a hablar más profundo cuando estén en clínica médica, ¿sí?, o cuando den oncología, ¿sí? Bueno, para hacerle entender un poquitito lo que hay la diferencia entre MEN1 y MEN2, ¿sí? Entonces, ambos son autosómicos dominantes, ¿sí? Son trastornos genéticos autosómicos dominantes. Y vuelvo a preguntar, como ustedes ya lo saben todo, dijimos la alteración del NEM o MEN1 era en ¿dónde? ¿En dónde era? Dijimos, en el gen supresor de tumores, ¿sí? Gen supresor de tumores, dijimos. Y la alteración del MEN2 era, ¿dónde dijimos? ¿Dónde el gen 2? Pregunta de examen, doctor. La proto-oncogen, ¿sí? En la proto-oncogen, proteína de la oncogen, ¿sí? Proteína de la oncogen. Entonces, esa es la alteración. Entonces, resumiendo de todo lo que estábamos hablando, acá tienen, doctores, la característica del resumen en la tabla 1, como ven acá. Entonces, NEN1, herencia autosómica dominante, NEN2, autosómica dominante, gen, que dijimos, neoplasia endocrinas múltiples, tipo 1, y esto en la, más bien en la proto-oncogen, en el retículo, ¿sí? Función del gen supresor de tumores, ya dijimos, proto-oncogen, tipo de mutación inactivante, el NEN2 activante, funciones proteicas ciclocelular, en el 2, tirosinquinasa, ¿sí? Compromiso hipofisario, en el 1 sí, en el 2 no, compromiso paratiroideo, en el 1 sí, en el 2 sí, cáncer medular tiroide, ¿sí? En el 1 no y en el 2 sí, compromiso enteropancreáticos, en el 1 sí y en el 2 no, por eso no hablamos tanto ahora en el páncreas del NEN2, cromocitoma menor a 1% en el NEN1 y en el NEN2 sí, estudio genético opcional, en el NEN2 sí hay que se hace, cirugía profiláctica en el NEN1 no y en el NEN2 sí, y el screen en el NEN1 sí y en el NEN2 sí. Entonces, ¿cómo podríamos hacer una cirugía profiláctica? ¿Cómo vamos a prevenir cáncer? ¿Dónde nosotros vamos a ver? ¿Por qué podemos prevenir en estos casos? Para ir continuando las clases. Voy a pasar a biología. Todos ya pasaron biología. ¿Se recuerdan en biología cuando dieron o llegaron a dar la ecuación de Pedigrí? La ecuación de Pedigrí, familiograma. Llegaron a dar en biología, medicina común, en medicina familiar también se da familiograma. Entonces se ve las
el árbol genealógico, el antecedente. Entonces se hace la ecuación de pedigrí y entonces se puede ver si ese paciente tiene gran probabilidad de tener la neoplasia. Como ven que es un autosómico dominante. Como estamos en el mes de octubre, ¿qué campaña hay en el mes de octubre? ¿Qué campaña está ahora? Campaña de salud. ¿Qué campaña de salud? Azul rosa, ¿sí? Sí, una campaña contra el cáncer de mama. Excelente, doctores. Mi pregunta es, voy a salir un poco del contexto. Mi pregunta es, ¿el cáncer de mama es hereditario? ¿Es autosómico dominante? ¿Es hereditario o no, doctores? Está rico mi terere. Vamos. Voy a activar otra vez. Sí, doctora, es hereditaria y tiene influencia genética. Excelente, doctora Gabriela. ¿Por qué la pregunta? Por decir, esta actriz americana tan famosa y tan linda, por cierto, como todas las mujeres, Angelina Jolie, ¿puede ser? ¿O me estoy equivocando de nombre? Sí es, bueno. La Angelina Jolie se hizo la donde ella era propensa a tener cáncer de mama, o sea, tenía una, no era propensa la palabra correcta, una alta probabilidad, una alta probabilidad de tener cáncer de mama por los antecedentes familiares. Entonces, ¿qué hizo? Prácticamente se extrajo todo el tejido mamario para evitar esos inconvenientes. ¿Mm? Y entonces el NEN2, ¿sí? También se puede hacer de ese tipo, ¿sí? También se puede hacer de esa forma, ¿sí? Para evitar alguna patología. Bueno, vamos a volver a lo nuestro, ¿verdad? Vamos a volver a lo nuestro. Aguardan un segundito.
Bueno, doctores, continuamos entonces lo que es la clase. Entonces, esta era nada más una introducción para que ustedes puedan entender lo que es el NEN 1, NEN 2, la diferencia entre ambos, ¿sí? Y voy a desactivar a parte do Dr. Santander chato. Não vou fazer mais perguntas, tá bom? Bueno, estábamos hablando del triángulo de, ¿cómo se llama? ¿Triángulo de qué? Bastante bien el triángulo del gastrinoma, ¿sí? La unión del conducto cístico y del colédoco por arriba. La unión del conducto cístico y del colédoco por arriba, dijimos. ¿Está bien? Y luego tenemos la segunda y tercera porción del duodeno y la del cuello y cuerpo del páncreas en la región media, ¿sí? La segunda y la tercera porción del duodeno, ¿sí? La segunda y el tercero porción del duodeno, ¿sí? Como ven acá, y el cuello y cuerpo del páncreas. Entonces, así sucesivamente se forma el triángulo del gastrinoma. Dijimos que acá es el lugar que más afecta el síndrome de ¿qué? El síndrome de Zollinger, ¿sí? Entonces, en esta región es el lugar donde más afecta. ¿Se entendió un poquitito? El triángulo de los gastrinomas. ¿Se entendió un poquitito, doctores? Y nuevamente acá, bueno, y ¿qué es lo que no entendiste, doctor? Yo voy a explicar con mil gustos. No habla el síndrome de Zollinger, ¿sí? El síndrome del Zollinger más o menos tiene un lugar de afección, que es donde ocurre más la afección del síndrome del Zollinger, el 90% dice, ¿sí? Y ese lugar se llama el triángulo de los gastrinomas, por eso lo llaman los triángulos de los gastrinomas. Y nada más nos explica que está por arriba, está más o menos formado por qué. Arriba está formado por el conducto cístico y el colédoco. Conducto cístico y colédoco. Esto tenía que estar un poquitito más arriba, ¿verdad? Conducto cístico y colédoco. Acá ya están los conductos císticos y colédoco. Bueno. Y entre ambas laterales, ¿sí? Por un lado, el segundo y la tercera porción del duodeno y la cabeza y cuerpo del páncreas. Entonces es así que está formado el triángulo del gastrinoma. ¿Se entendió ahí? La etiología y la patogenia del síndrome de Zollinger, ¿sí? Que alrededor de la mitad de los gastrinomas son múltiples y en el 60% son malignos. Esto de acuerdo a su comportamiento biológico y expresado por la presencia de metástasis, ¿sí? Los sitios metastásicos incluyen los ganglios linfáticos regionales, el hígado, el bazo, el hueso, mediastino, médula ósea, las superficies peritoneales y hasta la piel producen metástasis. Los gastrinomas duodenales atiendan bien esta parte, los gastrinomas duodenales del duodeno, ¿sí? Dan metástasis a ganglios regionales y con menor frecuencia en el hígado, ¿sí? Los gastrinomas duodenales dan metástasis, ¿sí?
en los ganglios regionales que están ahí alrededor y con menor frecuencia en el hígado. El 10% de los casos se hallan hiperplasia del islote de pancreático, es el islote de Langerhans, ¿sí? Asociado o no a tumores pancreáticos. Entonces, tenemos más o menos la etiología y la patogenia del síndrome de Soligan, ¿sí? Y nos dice que el síndrome de Soligan, los sitios metastásicos incluyen, como vuelvo a repetir, ganglios linfáticos regionales que están ahí cerca, el hígado, el bazo, el hueso, mediastino, médula ósea, la superficie peritoneal y hasta la piel. Y nos da una característica donde dice que los gastrinomas duodenales dan metástasis a ganglios regionales y con menor frecuencia en el hígado. Y nos dice que el 10% de los casos se hallan hiperplasia del islote pancreático, que es el islote de Langerhans, asociado o no a tumores pancreáticos. Entonces, esa es la característica, ¿sí?, del síndrome de Soligan. Bueno. Continuamos entonces un poquitito, que nos dice que un 20% de los pacientes con gastrinomas malignos tienen una elevada nivel de alfa-HCG, ¿sí? Una elevada de alfa-HCG, que es la hormona gonadotropina coriónica humana, ¿sí? Entonces, nos dice que el 20% de ese 60%, que generalmente es maligno, el 20% nuevamente de eso muestra una elevada niveles de hormonas humanas, ¿sí? Gonadotropina coriónica. Perdón, doctores, perdón, es que estoy medio molestito nomás, perdón. Entonces, la alfa-HCG, que es la gonadotropina coriónica humana, ¿sí?, están elevados en el 20% de los pacientes con gastrinomas malignos. Eso nos sirve a nosotros. ¿Para qué nos sirve a nosotros eso? ¿Para qué nos sirve? Para que nosotros podamos pedirle a un paciente con sospecha de neoplasia, de una gastrinoma, le pedimos la marcación, ¿sí?, de la alfa-HCG. La marcación o el dosaje, nosotros le decimos, o el tamizaje, como estaba diciendo recién anteriormente. Y el NEN1 de un 20 a 60% constituido por tumores o hiperplasia de la paratiroidea, los islotes pancreáticos y la hipófisis, como ya estábamos diciendo, que es un autosómico dominante, que es alteración donera en los genes supresores tumorales. Entonces, de esta forma estamos hablando de los gastrinomas malignos, de cómo está conformado. De cómo está conformado. Bueno, después nos dice que el rasgo clínico, ya sabemos que tiene su triada, ¿sí?, que son úlceras pépticas en un 90-95% grandes o múltiples, o localizadas en sitios atípicos, como en las zonas distales del bulbo. El 60 al 70% de las úlceras se localizan en el bulbo duodenal, ¿sí?, y el 15% en la primera o segunda porción duodenal. Y el 10% en el yeyuno y solo el 5% en el estómago. Vuelvo a repetir. La úlcera péptica, ¿sí?, en un 90 a 95% son grandes o múltiples que se localizan en sitios atípicos, como en las zonas distales del bulbo duodenal, ¿sí?, el bulbo. El 60 al 70% de las úlceras se localizan en el bulbo duodenal, como ya dijimos, ¿sí? El 15% en la primera o segunda porción duodenal y el 10% en el yeyuno. Y solo el 5% en el estómago. Y otra de las características de la triada, dijimos la diarrea, ¿sí?,
se observan en más de un tercio de los pacientes. Estos pacientes con síndrome de Solinger tienen diarrea hasta 5 litros por día, ¿sí? Evacuaciones líquidas hasta 5 litros por día, doctores, ¿sí? Son evacuaciones líquidas acuosas. Entonces, por eso solo se le conoce así. Bueno, entonces ya tenemos la úlcera, las localizaciones, la diarrea. Estos son los rasgos clínicos, ¿sí? Y sobre todo la hipersecreción gástrica del ácido en un efecto directo del exceso de gastrina generado por las células tumorales. En la radiografía pueden orientar hacia el diagnóstico y vamos a encontrar la radiografía. Los pliegues de la mucosa gástrica suelen ser muy marcadas y contener gran cantidad de líquido de secreción de gastrina. Entonces, la hipersecreción que es completa la triada, ¿verdad? De la gastrina del ácido clorhídrico. Entonces vamos a tener eso. Y acá en la radiografía, miren cómo se observa. Es con contraste y doble contraste para mí. Esta radiografía de doble contraste mostrando los pliegues gástricos típicos. Miren cómo están. ¿Ya tuvieron imagen? Entonces la manejan todos ustedes esto. Ya saben todo. Miren acá, una imagen 3D. Los pliegues, como están bastante resaltantes. Pero ustedes ya saben todo, ya. Siempre cuando se les quiere dar clase, ya saben todo. Miren acá una tomografía también, miren. Ah, ha sido bien muestra, perdón, voy a borrar para que puedan observar. Se observa bastante bien. ¿Qué órgano puede ser este? Y este. ¿Qué órgano puede ser? Sí, doctor Ivo, excelente. Y acá una imagen histológica, ¿sí? Una imagen histológica de un adenoma, ¿sí? De la célula de un islote pancreático. Miren que cómo se observa bastante bien, mira, está encapsulado más o menos, ¿sí? Separado del tejido pancreático normal por una cápsula de colágeno. No se olviden ustedes que en las neoplasias pancreáticas hay un predominio de fibras de colágenos y no de fibras de tejidos fibrosos. Entonces acá se observa bastante bien cómo está encapsulado, ¿sí? Unos pocos islotes normales son vistos a la derecha a modo de poder compararlo acá, doctores. Estos son tejidos adiposos. No se confundan. Y acá. ¿Está bien? ¿Entendieron la imagen? Este es un adenoma. Encapsulado por una hemoplasia, ¿sí? Que colágenos, fibra de colágenos. Acá nuevamente miren cómo se observa. Bueno, el adenoma de células de islote pancreático en la izquierda, ¿verdad? Contraste con parénquima pancreática normal a la derecha. Esto puede producir gastrina, pueden causar a múltiples úlceras gástricas y duodenales, conocido como el síndrome de Zollinger-Ellison. Miren acá y miren acá. Bueno. Diagnóstico diferencial del síndrome de Zollinger-Ellison. Le podemos citar a varios, ¿sí? Entonces, el diagnóstico diferencial del Zollinger-Ellison le podemos citar a una hipocloridria y acloridria con anemia perniciosa o sin ella. 1. Antro gástrico retenido. 2. Hiperplasia de la célula G3 y insuficiencia renal. 4. O sea, esto le podemos considerar como un diagnóstico diferencial del síndrome de Zollinger
Ellison. Vayan anotando que son preguntas de examen. Y acá tenemos una gastrinoma duodenal, ¿sí? Vemos la infiltración en submucosa, lámina propia, acá más o menos doctores, acá miren, acá, especialmente, acá se ve bastante bien, ¿sí? Por células tumorales. Bueno, ¿qué nosotros dijimos del gastrinoma duodenal? ¿Qué dijimos? Que producía metástasis en los ganglios periféricos o ganglios a distancia o regionales. ¿Dónde producía su metástasis? Los ganglios regionales. Y sobre todo también producía metástasis en el hígado. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Ahí perdiste, verdadero. Viste que ustedes no prestan atención en lo que yo digo. Después, doctor profesor, ¿cómo se dice en portugués? Mi reprobó. Los gastrinomas duodenales dan metástasis a ganglios regionales. Perfecto. Está bien. Respondió el doctor Wesley. Y con menor frecuencia en el hígado. Sí. Yo dije con mayor frecuencia en el hígado, dije la pregunta. ¿Está correcta? ¿Es verdadero o falso? Con mayor frecuencia en el hígado. Falso. Pero ya marcaba un verdadero y el sistema ya acertó. Que todavía no están despiertas, doctora Amanda. Fuerza, doctora. Yo por eso todavía no dormí luego para no estar así. No dormí todavía por eso. Bueno, continuamos. Fuerza, doctor. Está bien, acá se pueden equivocar. En el examen ya no se van a equivocar. Yo ya sé por seguro eso. Bueno. Tratamiento, ¿sí? Es resección quirúrgica del gastrinoma, ¿sí? Dependiendo de su ubicación, número, tamaño y de la existencia de metástasis. Entonces, su tratamiento es quirúrgico. Es quirúrgico. No le veo a nuestro doctor, creo que el único paraguayo. ¿Cómo se llama el doctor? ¿Qué me ayuda? Que ayer estuvo respondiendo. Domingo, no el otro. Domingo está. Prendió su cámara y se fue. Mauricio, el doctor Mauricio. No le veo hoy. Bueno, continuamos entonces. Domingo. Yo no sabía que era paraguayo Domingo. Excelente, excelente. ¿Es paraguayo o brasileño Domingo? Potetame, hoy mañana está guaraní, entonces. Ya me es clase, ya me voy a dejar a guaraní, entonces. Bueno, doctores. Continuamos entonces con la clase. Entonces el tratamiento del síndrome, el tratamiento es solamente para quebrachelo como una forma de decir, ¿verdad? De Soligan, ¿sí? El Solinger-Ellison, el síndrome del Solinger-Ellison, el tratamiento puede ser quirúrgico, ¿sí?
Puede ser quirúrgico, pero ¿de qué depende para que sea quirúrgico? Depende dependiendo de su ubicación, número, tamaño y de existencia de metástasis. Entonces, el tratamiento puede ser quirúrgico, pero depende mucho de todas cosas. Bueno, hasta ahí entonces terminó lo que era nuestro síndrome de nuestro síndrome de Zollinger-Ellison. Y ahora vamos a hablar de otro, neoplasia funcional. Se recuerdan ustedes que yo les cité las neoplasias funcionales. Y ahora vamos a hablar un poquitito del glucagonoma, que es tumor de las células alfa. ¿Sí? Otro tumor funcional de las neoplasia endocrina pancreática, que es el glucagonoma, ¿sí? Que es tumor de las células alfa. ¿Sí? Ya hablamos de la insulinoma, ¿sí? Hablamos de el que recién, del síndrome de Soligan, ¿sí? Del
¿Qué tal, doctores? ¿Me escuchan? Creo que hubo un problemita de plataformas. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Ven la imagen? Doctor Elisandro, ¿está presente? Doctor Elisandro Alves. ¿El doctor Elisandro no está presente? Sí está. Llegó el video, doctor. Te envié. Bueno, continuamos entonces. Continuamos. Vamos a terminar rapidito. Bueno, vamos a hablar de los glucagonoma, ¿verdad? Que son los tumores de las células alfas. Voy a terminar rapidito para que descansen ya, ¿sí? Hoje é quinta-feira, falta pouco para ser sexta-feira para a gente começar a beber. Bueno, hablamos de la glucagonoma. Cuando hablamos de la glucagonoma, ¿sí? Están asociadas con incremento de las concentraciones séricas de glucagón, porque la célula alfa es responsable de eso, y un síndrome compatible con la diabetes mellitus leve, ¿sí? Entonces, ¿qué características vamos a tener? Vamos a tener un ras cutáneo característica que es el eritema necrotizante migratorio, se llama. Eritema necrotizante migratorio. El paciente va a tener anemia, pérdida de peso, glositis o estomatitis, enfermedades tromboembólicas, disturbios neuropsiquiátricos, hiperglucagonemia y más frecuente en mujeres peri o posmenopáusicas, ¿sí? Entre los 40 años, 40 a 45 años, ¿sí? Entonces es más frecuente en esos pacientes el glucagonoma o tumores de la célula alfa. Entonces estábamos diciendo que tiene un ras cutáneo característico, tiene un ras cutáneo característico. Miren acá, este es el ras cutáneo característico del glucagonoma, ¿sí? Entonces, eritema necrotizante migratorio. Puede ser tanto en el tórax como en los miembros inferiores. Acá, por ejemplo, vemos lesiones dérmicas, eritema necrotizante migratorio, manifestaciones en el mentón y tórax. Y acá un poco más abajo, ¿sí? Manifestaciones en las extremidades. Voy a esperarle al doctor Wesley, está escribiendo. ¿Es permanente? Sí, doctor. Generalmente desaparece vamos a decirle, como ven acá, el eritema es bastante oscuro y puede desaparecer, puede ser más claro, pero no desaparece totalmente, ¿sí? No desaparece totalmente. No desaparece totalmente. Pero hoy en día, con los nuevos tratamientos dermatológicos, ¿sí? Libros actuales no hablan del desaparecimiento total, pero con los nuevos tratamientos dermatológicos hoy en día yo calculo que se puede mejorar mucho, ¿sí? Hasta tatuajes hacen desaparecer nuevamente. Imagínate lo que es esto, que son nada más lesiones, pero si mejora el cuadro, mejora mucho también el eritema necrolítico migratorio. Acá vemos un glucagonoma resecado, este es un pancreatectomía parcial, ¿sí? Cuerpo y cola, miren. Entonces, esta es una imagen macroscópica de un glucagonoma. Miren cómo acá se observa bastante bien. Voy a utilizar un poco el pincel acá. ¿Sí? Cuerpo y cola de una pancreotomía.
Bueno, entonces estas son las características, sobre todo la clínica, ¿verdad? Que dijimos que vamos a tener una eritema necrolítica migratoria, ¿verdad? Que es una de las características principales. Y luego tenemos, como dijimos, un ras cutáneo, ya dijimos, una anemia perniciosa, pérdida de peso, glositis, estomatitis. Todo esto vamos a encontrar en un glucagonoma, ¿verdad? Que son tumores de las células alfa, ¿sí? Tumores de las células alfa. Bueno. Después vamos a hablar un poquitito de las somatostatinomas, ¿sí? Somatostinomas. ¿Qué es la somatostatinoma? ¿Sí? Son alteraciones, ¿verdad? De la secreción de qué? ¿De la secreción de qué? Excelente, alteración de la somatostatina, ¿sí? Voy a ponerle una historia clínica bien característica para eso. Enseguida le paso, ¿sí? Para que puedan identificar un poquitito. Generalmente la somatostinoma, ¿verdad? El 47% se ve en el páncreas, 53% en el duodeno, se ve entre la edad de 50 a 60 años de edad, mayor incidencia en mujeres que en el hombre, ¿sí? Son malignos en su mayoría, tumor mayor a 2 centímetros, mayor probabilidad de metástasis, y la metástasis en el 75% al momento del diagnóstico. En este caso, la somatostinomas, ¿sí? Se diagnostica más fácilmente por la metástasis que el propio de neoplasia primario, ¿sí? Se diagnostica primero la metástasis y después la neoplasia primaria. Cuadros clínicos se asocian a diabetes mellitus leve, coleocolitiasis o colelitiasis, como dice acá, diarrea con esteatorrea, ¿sí? ¿Qué significa diarrea con esteatorrea? Diarrea con esteatorrea. ¿Qué significa? El que me responde sin buscar en Google. El que me responde ahora mismo tiene 10 puntos ya en la final. Ahí está. Diarrea con grasa. Diarrea con grasa. Alteración de los sales biliares, alteración de las secreciones biliares. La hipocloridria, ¿sí? Disminución del ácido clorhídrico, ¿sí? Pérdida ponderal, anemia, difícil de localizar antes de la intervención. Diagnóstico se hace con la concentración de plasmática elevada de la somatostatina. Y acá una imagen histológica donde se ve, miren, esta es una tinción especial, donde se ve la somatotinoma. Bueno. Entonces la característica principal la característica de la somatostatinoma es el aumento de la somatostatina en plasma y su característica, dijimos,
un 47% está presente en el páncreas, 53% en el duodeno, se ve entre la edad de 50 a 60 años, más propensa a mujeres que hombres, son malignos en su mayoría, es un tumor mayor a 2 centímetros, por eso tiene mayor probabilidad de metástasis, y la metástasis en el 75% al momento del diagnóstico, o más bien en este punto se diagnostica primero el metástasis y después la neoplasia. El cuadro clínico: diabetes mellitus leve, coleocolitiasis, diarrea con estatorrea, que es la diarrea con grasa, hipocloridria, que es la disminución del ácido clorhídrico, pérdida ponderal, anemia, difícil de localizar ante la intervención, ¿sí? Y diagnóstico, como ya dijimos, concentración plasmática elevada de somatostatina. Entonces, tratamiento quirúrgico, como estábamos diciendo. Y después vamos a hablar VIPoma o VIPoma, ¿sí? Vasoactiva intestinal pectioma. Vasoactivo intestinal pectioma. VIPoma, podemos decir también, o VIPoma. VIPoma. Más fácil de pronunciar: VIPoma. Son tumores endócrinos que induce un síndrome característico debido a la liberación del pecto intestinal vasoactivo por parte del tumor, a un aumento de la liberación, ¿sí? Puede ser localmente invasivo o metastásico. Tumores mayores a 3 centímetros, mayor a 70% se encuentra en la cola del páncreas, menor a 40% son malignos, metástasis en hígado y ganglios regionales. El cuadro clínico es conocido como síndrome de Werner-Morrison o de WDHA. Y acá van a ver qué significa la WDHA, ¿verdad? Síndrome de Werner-Morrison también, o como le dije, WDHDA. Es caracterizado por una, vamos a decirle, diarrea, ¿sí? Caracterizado por, como dije, el VIPoma es un tumor de células no beta de los islotes pancreáticos que secreta péptido intestinal vasoactivo, como ya lo dijimos, y lo que causa un síndrome de diarrea acuosa, hipopotasemia y acloridria. Entonces, por eso el síndrome de Werner-Morrison es conocido entonces como un síndrome de diarrea acuosa, hipopotasemia y aclorídrica, ¿sí? Entonces, tenemos primeramente diarrea acuosa, que significa la WD, ¿sí? Que es una diarrea entre 3 a 5 litros por día de tipo secretora, ¿sí? Hipopotasemia significa AGAE, como le ven ahí. ¿Qué produce? Produce debilidad muscular. Acloridria, ¿sí? Que significa la A, que es la inhibición del ácido clorhídrico en el 75% de los pacientes. Nosotros sabemos que el ácido clorhídrico o el cloruro de hidrógeno, ¿sí? Y el ácido clorhídrico en su forma hidratada es un compuesto químico, ¿sí? De fórmula, ácido clorhídrico formado por un átomo de cloro unido a uno de hidrógeno. Entonces, tenemos diarrea acuosa, hipopotasemia, acloridria por la inhibición del ácido clorhídrico. Vamos a tener rubor facial por la vasodilatación por el vasoactivo intestinal péptido. Hiperglucemia por la conversión excesiva de glucógeno en glucosa. Entonces, estas son las características del VIPoma. Vuelvo a repetir su característica principal. Entonces, diarrea acuosa de 3 a 5 litros, ¿sí? De tipo secretora, hipopotasemia, ¿sí? Que va a producir debilidad muscular, aclorídrica por la inhibición del ácido clorhídrico en el 75% de los pacientes, rubor facial por la vasodilatación del vasoactivo intestinal péptido, y la hiperglucemia por conversión excesiva de glucógeno en glucosa. Entonces, vamos a tener este cuadro clínico en la VIPoma. El diagnóstico se ve por la elevación del vasoactivo intestinal péptido plasmático. El normal es
menor a 200 picogramos ml, y en un lipoma vamos a tener mayor a 1800 picogramos ml. ¿Sí? En un TAC se identifica el tumor en un mayor del 90% de los casos, se identifica a través de una tomografía axial computarizada de abdomen, ¿sí? Específicamente si hacemos de contraste, mejor todavía. Diagnóstico diferencial, vamos a tener tumores de cresta neuronal, que pueden ser una ganglioneuroma, neuroblastoma, neurofibroma, feocromocitoma, que producen los mismos síntomas que el lipoma, ¿sí? Que producen el mismo síntoma que el lipoma. Y acá miren, acá una arteriografía, miren cómo se ve, bastante bien, fácil de identificar. Miren los vasos, ¿sí? Sí, hablando. Perdón. Acá, como ven, la arteriografía, ¿verdad?, muestra una vascularización del lipoma. Como se ve la vascularización excelente, y acá una imagen macroscópica. Como ven acá el tumor, ¿sí? Una gran masa, y es muy fácil de hacer el diagnóstico, porque eso se ve bastante bien. Y acá nuevamente una resección, quiero que atiendan bien esta imagen, ¿sí? Una espécimen patológico grave. El paciente desarrolla posteriormente metástasis en el hígado. Miren cómo se observa acá, se observa ya metástasis, macroscópicamente se puede observar metástasis. Fue tratado quimioembolizante de las masas hepáticas varias veces, y finalmente falleció el paciente a los 20 años después de su tratamiento quirúrgico inicial. Pero miren qué grande. Todo es de digna, doctores. Bastante grande. 20 años después de su tratamiento falleció. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna consulta? ¿Se entendió todo? No, también. Bueno, doctores. Bueno. Que pasen bien, ¿sí? Que pasen súper bien. Un buen fin de semana, ¿sí? Cuídense y nos vemos el próximo martes, ¿sí? Nos vemos el próximo martes. El último mohicano es el doctor Wesley, creo que se quedó en la clase. A cuidarse. Gracias, doctora Amanda. Gracias. A cuidarse todos, ¿sí? Quiero que se cuiden. Hasta luego.